Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Primera Samuel 15, versículo 24. Vamos a estar mirando algunas cositas que son de mucha importancia. Los seres humanos somos muy especiales. En cada uno de nosotros siempre se resalta una de estas dos cosas. O se resalta la mansedumbre o se resalta la soberbia. Usted cuando habla con una persona se da cuenta si es manso o si es soberbio. Con la postura, con la mirada, con los ojos, con las expresiones de las manos, refleja lo que en realidad interiormente es. Saúl era un hombre muy especial, a pesar de que permitió Dios que él llegue a ser rey de Israel. En algún momento se manifiesta lo que él es y se nota la soberbia de él. No se nota la mansedumbre. Y la mansedumbre es aquella que se identifica cuando trabaja Dios en el ser humano. Y la soberbia es cuando Dios quiere trabajar y el hombre, el ser humano, no le da lugar. Expresa siempre alguna excusa. Digo siempre, cuando hay un choque, ¿no es cierto? La gente, muy difícil que diga, discúlpeme, me equivoqué yo. No, la culpa es tuya, la culpa es que no me avisaste, la culpa es que había un pozo, la culpa que no me tocaste bocina, me tocaba a mí, siempre hay una excusa. Eso se llama soberbia. Fíjese lo que hace Saúl. Después de haber tenido aquel mensaje que Dios le había dado por medio de Samuel, de ir y rasar a todos los de Amalec, tenía que eliminarlo a todo, no tenía que dejar nada. Y él vuelve de la batalla, vuelve con el rey, vuelve con el ganado, vuelve con el tesoro, y cuando escucha eso, Samuel se pone mal, porque dice, la orden de Dios era que tenía que arrasar todo, porque ese pueblo había hecho muchas cosas de maldad hacia el pueblo de Dios. Y no solamente hacia el pueblo de Dios, sino hacia Dios también. Y él busca siempre la excusa, que esto lo traje porque me pareció bueno, porque a los soldados le parecía bien. Y como se vio atacado, fíjense lo que dice. En el versículo 24. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones. Y fíjense cómo aparece la soberbia. Fíjense. Los soldados me intimaron y les hice caso. Es decir, que la culpa no la tenía él, la tenían los soldados. ¿Quién era el jefe? Saúl. ¿Quién mandaba? Saúl. ¿Quién era el general? Saúl. ¿Quién era el rey? Saúl. Y resulta que hace lo que le dicen los soldados. ¿Se dan cuenta? No le dio el primer lugar al Señor, sino que le fue más fácil ponerle el oído a los soldados y le hizo caso a los soldados. Y entonces tuvo que hacer aquellas cosas que desobedecieron a Dios. Y le dijo Samuel,
has quebrantado la ley del Señor. Y aún más, dice que Dios en el versículo 10, dice, me arrepiento de haber hecho al rey a Saúl. Y aquí la palabra arrepiento no era, ¿se acuerdan lo que decíamos? Que no es la palabra que Dios se arrepiente, sino que le pesa en el corazón de haber puesto a un rey, ¿no es cierto? Y ese rey nunca le hizo caso. Nunca le hizo caso. ¿Por qué llega Saúl al rey? Porque el pueblo quería un rey como todos los demás pueblos. Y le dijo, busquen entre ustedes. ¿A quién eligieron? ¿Al más alto, al más hermoso, al más fuerte, al que sobrepasaba todo? Lo miraron con ojo humano, no miraron con un corazón dócil. ¿Lo eligieron ustedes? Bueno, ahí lo tienen. Y a Dios le pesaba eso. Y Dios eso lo va a revertir más adelante. Pero hay algo más que quiero decirles. Por ejemplo, en el versículo 27, cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Otra cosa más de soberbia. Es decir, que Saúl, después de haber hablado con él y haberle dicho lo que iba a hacer, se iba y él, en vez de llamarlo, sino lo agarró el manto, ¿no es cierto? Y se lo arrancó. Es decir, tocó al ungido de Dios. Porque Samuel es el ungido de Dios. Es el rey del pueblo. Es el sacerdote del pueblo. Es el profeta que Dios ha levantado. Y es el juez del pueblo. Y él lo hace esa actitud de soberbia, de arrancarle el manto, de agarrarlo para que no se le vaya, porque quería él imponer una condición para que no sea problema de salir del reinado. Y fíjese lo que pasa. Le dice el versículo 30, he pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Otra vez la soberbia. No dice, llévame y vamos a adorar al Señor nuestro Dios, sino al Señor tu Dios. No al Señor mío, al tuyo. ¿Por qué? Porque no lo había él aceptado a Dios como el rey soberano, el creador del cielo y de la tierra. No lo aceptó. Le costaba meterse dentro de eso, porque su corazón no estaba puesto delante de Dios, sino estaba puesto delante de lo que él quería, que era gobernar y disfrutar de las cosas que había en la tierra. Una cosa más, dice, en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Le dice Samuel a Saúl, en verdad, el que es la gloria de Israel. ¿Qué es la gloria de Israel? ¿Qué es la gloria de Israel? La gloria de Israel, hermano, significa tres cosas. Eminencia. La gloria de Israel es Dios. La gloria de Israel significa también duración, porque Dios es eterno. La gloria de Israel es perpetuidad. No tiene principio ni tiene fin. Eso es la gloria de Israel. Y Él ha tocado eso. Ha llegado a distorsionar la gloria de Israel. Porque creerle a Dios es lo más hermoso que le puede pasar al ser humano. Porque es aquel
que nos ha dado la vida y es aquel que nos ha formado y es aquel que nos sustenta todos los días. La historia de Israel es muy rica. Dios lo sacó de una esclavitud y lo llevó hacia una tierra prometida. Y lo llevó donde dice que iba a fluir leche y miel. ¿Qué estaba diciendo de eso? Que no iba a faltar nunca alimento para todo el pueblo de Dios. Y sin embargo, los hombres han distorsionado eso, han tocado la gloria de Dios. Y Saúl ha quebrantado eso que Dios le había puesto delante. Ahora, lo que es eminencia, duración y perpetuidad, ¿saben de qué está hablando también? Del Señor Jesús. El Señor Jesús es eminencia por su totalidad, porque es eterno. Y Él dejó la gloria de los cielos para venir a buscarnos a nosotros. Dejó todo lo que tenía para venir a buscar lo que Dios había creado. Le tiene en el corazón de Dios el ser humano. Para Dios el ser humano es lo más valioso. Yo cuando escucho que se le da tan poco valor a la vida, me pongo muy triste. Porque lo más valioso que tiene el ser humano es la vida. La vida es especial tesoro que Dios nos ha dado. Dice, no sirve para nada, ojalá se muera. Es quitarle la gloria a Dios y mostrar la soberbia. La misericordia es distinta. La misericordia es que Dios nos mira desde los cielos y dice, yo voy a dar un Salvador que va a venir al mundo. Y en Isaías lo explica claramente. Concebirás y dará un Salvador, el cual librará a mi pueblo del pecado. ¿Y quién está hablando? De la eminencia del Señor Jesús. Y el Señor Jesús viene a este mundo para traernos esa eminencia que es grandiosa. Una eminencia que no tiene final. Y tiene una duración que es maravillosa. Cuando Cristo nos alcanza, hermanos, ¿qué es lo que nos trae? La duración de lo que Él tiene. La vida eterna la traslada a cada uno de nosotros. Y hay una cosa más que dice la palabra de Dios, que es perpetuidad. ¿Qué significa la perpetuidad? Decíamos que no tiene principio ni tiene fin. Cuando Cristo te salva para siempre. No te salva por un tiempito, no te salva por unos años, sino que esa salvación es eterna. Y fíjense en una cosa muy importante, cuando Jesús habla de eternidad, habla y dice que todo aquel que cree en Cristo está puesto en la mano del Padre. Y dice aún más el texto, y nadie lo arrebata de la mano de mi Padre. ¿Qué está hablando? De perpetuidad. Y seguimos más adelante un poquito más. Versículo 32. Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba, sin duda, que el trago amargo de la muerte ya pasó. La soberbia. Agar sabía que tenía que morir. Pero dice, yo pensé que el trago amargo ya había pasado. No me van a matar. Pero lo que Dios dice, siempre lo cumple. Dice, arrasen con todo, con Amalec. Pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo quedará tu madre. Fíjese, lo que vos hiciste a lo demás,
ahora viene sobre ti. ¿Vieron que hay un dicho que muy a menudo se menciona, ¿no? No escupas para el cielo. ¿Por qué? Porque te cae en la cara. No hagas lo que no quieres que te hagan. Otro dicho más. Agar no tenía piedad de nadie. Cuando llegaba a conquistar un pueblo, mataba todo. No le interesaba, pero lo más triste, que esos pueblos cuando atacaban, lo primero que eliminaban eran los hombres y los niños. ¿Por qué? Dejaban a las mujeres, porque ellos querían disfrutar con las mujeres. Algunos niños se los llevaban y ¿saben lo que hacían? Los sacrificaban a los dioses. Cosas tremendas que hacían los pueblos que estaban alrededor de Israel, del pueblo de Dios. Y en esa circunstancia, dice, lo que vos hiciste con los demás, ahora le va a pasar a tu mamá. ¿No es cierto? Es duro, ¿no es cierto? Y fíjese una cosa más. Pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres, te va a pasar a vos también. Luego regresó a Ramá, y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, y mientras que Saúl se fue a su casa, en Gilgal de Saúl, en su casa, en Gilgal de Saúl, y como el Señor se había arrepentido de haber hecho rey a Saúl, Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Fíjense en una cosa muy importante en este texto. Lo descuartizó, se fueron cada uno a su casa. El Señor se había arrepentido, de vuelta le pesaba en el corazón haber puesto por rey a Saúl. Dice, y nunca más lo volvió a ver Samuel a Saúl. Hizo algo para que nos demos cuenta que es durísimo lo que había hecho. Dice que hizo duelo. ¿Saben lo que significa hizo duelo? Como si se hubiese muerto Saúl. Como si no tendría más nada que hacer. Hizo duelo por eso que había sucedido. No solamente hizo duelo por Saúl, sino hizo duelo por todo el pueblo. Porque él había desobedecido a la voz de Dios. Y hay un pasaje que quiero compartir con ustedes, que está en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Tener el Espíritu de Cristo es ser amable. No tener el Espíritu de Cristo es ser soberbio. Seamos amables, hermanos, los unos con los otros. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. El cuerpo está muerto. Los deseos de la carne están muertos. Los anhelos de la carne están muertos. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Ese espíritu, fíjese que está en mayúscula, no habla del espíritu humano, sino que habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que cuando nosotros creemos en Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive
y mora en cada uno de nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene la tarea más linda de la vida. El Espíritu Santo nos consuela, nos acompaña, nos guía. ¿Por qué nos consuela? Porque a veces estamos tristes, porque vivimos en la carne. Nos consuela, nos acompaña, está con nosotros y nos guía, pues el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad. ¿Dónde vive el Espíritu? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dice el Señor, yo no los voy a dejar huérfanos. Dice, yo me voy, pero vendrá otro, el Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Dice, el Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Él nos convence. ¿Por qué nos convence? Porque toma posesión de nosotros, nos saca de la miseria del pecado y nos pone en el camino de la vida y nos da la alegría todos los días de acompañarnos, de aconsejarnos, de consolarnos. Nunca estamos solos, estamos con el Señor y guiados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, la soberbia no es para nosotros. La misericordia sí que es para nosotros. Que el Señor en esta noche nos bendiga y que seamos misericordiosos los unos con los otros, no solamente con los cristianos, sino también con los que no son cristianos. Tengamos misericordia de ellos y démosle siempre una palabra de aliento para que el Señor haga la obra en ellos también. Que el Señor nos bendiga.